Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 4 de la materia Seminario de Investigación 2 de la unidad número 1, Metodología de la Investigación Jurídica. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que un estudiante pueda analizar el diseño de estudios jurídicos de tipo exploratorio, perdón, descriptivo y explicativo, así como también la identificación de problemas de investigación en el derecho y en los juicios orales, con el propósito de estructurar investigaciones jurídicas pertinentes, coherentes y metodológicamente fundamentadas. De esta forma, a lo largo de toda esta cápsula, poco a poco iremos estudiando los diferentes tipos de diseños de estudios, tanto jurídicos, comprendiendo las características de los enfoques exploratorios, descriptivos y explicativos, aplicando el análisis de fenómenos jurídicos. De esta forma, y estableciendo esto previamente, tenemos que empezar a recordar que el diseño de los estudios jurídicos como tal se va a referir a la estructura metodológica que orienta el desarrollo de una investigación dentro del ámbito del derecho. Es decir, este diseño va a definir la manera en que se observa como tal el problema de investigación, así como también los métodos que se emplean y el tipo de resultados que se pretende obtener. Es decir, de esta forma, estos estudios exploratorios, como tal, los vamos a utilizar cuando el tema de investigación es como tal poco conocido o no ha sido suficientemente analizado dentro del ámbito jurídico. De esta forma, su objetivo principal va a consistir como tal en familiarizarse, perdón, con el problema, identificando posibles variantes relevantes y por ende formulando preguntas de investigación más precisas. Es decir, al final del día, este tipo de estudio no pretende como tal ofrecer conclusiones definitivas como tal, sino abrir nuevas líneas de investigación y establecer bases para estudios posteriores. En otras palabras, básicamente se va a referir a que dentro del derecho, los estudios como tal exploratorios pueden aplicarse al análisis de nuevas figuras jurídicas, así como también en reformas legales recientes o fenómenos emergentes, ya que de esta forma se va a caracterizar por su flexibilidad metodológica y de cierta forma también va a recurrir al uso de técnicas como la revisión documental y el análisis preliminar de dicha información. De esta forma, los estudios descriptivos van a tener como finalidad detallar como tal las características de un fenómeno jurídico sin necesariamente explicar las causas que lo originan. Es decir, este tipo de estudios se va a enfocar en responder interrogantes como qué, cómo, cuándo, por ejemplo, o en su caso, dónde ocurrió un determinado fenómeno, ¿vean? Dónde ocurrió como tal un determinado fenómeno dentro del ámbito del derecho. Por esa razón es que en la investigación jurídica, como tal, los estudios descriptivos van a permitir analizar la estructura de una legislación, de una norma, así como también cuál es su funcionamiento de una institución jurídica o la aplicación, por ejemplo, de una ley en un contexto en específico. Es decir, de esta forma vamos a poder entender que se va a caracterizar por el uso de técnicas sistemáticas para poder recopilar y organizar información, lo mismo que va a permitir presentar una visión más clara y ordenada del fenómeno analizado. Es decir, de esta forma, los estudios explicativos van a tener como propósito, de cierta forma, identificar las causas y relaciones entre variables dentro de un fundamento jurídico. Es decir, a diferencia de los estudios, por ejemplo, descriptivos, este tipo de investigación busca responder al por qué y para qué los fenómenos jurídicos mediante el uso y el análisis de los factores que los originan. Es decir, en el ámbito del derecho como tal, los estudios explicativos pueden aplicarse como tal para examinar la causa de determinados problemas legales, así como también la efectividad de una norma
o el impacto de una reforma jurídica. Es decir, al final del día, este tipo de diseños va a requerir un mayor nivel de profundidad y, como tal, rigor metodológico debido a que implica establecer relaciones causales y fundamentar adecuadamente dichas conclusiones, vaya la redundancia. A lo que hoy, de esta forma, el programa de investigación jurídica va a contribuir también como tal al punto de partida de cualquier estudio dentro del ámbito del derecho. Al momento en que, por ejemplo, se empieza a referir a una situación, a un conflicto o a vacíos de conocimiento que requieran ser analizados mediante un proceso como tal más metodológico. Es decir, al final del día, dentro del contexto jurídico, un problema puede originarse como tal por inconsistencias normativas, dificultades de la aplicación de la ley, interpretaciones contradictorias, por ejemplo, o en su caso, ya en un extremo, en deficiencia de los sistemas de justicia. Por esa razón es que identificar correctamente el problema implica delimitar de cierta forma con precisión aquellos que se pretenden investigar, evitando planteamientos ambiguos y excesivamente amplios. De esta forma es que podemos decir que una de las principales fuentes para identificar problemas de investigación, de cierta forma jurídicos, son las normas jurídicas, las cuales pueden encontrarse como tal vacíos o las famosas lagunas legales, es decir, ambigüedades o contradicciones. De esta forma, vamos a encontrar un sinfín de fuentes, pero por ejemplo, otra fuente relevante que vamos a encontrar es la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque de esta forma es que vamos a poder entender lo que son los criterios judiciales para poder, de cierta forma, que pueden evitar o para poder evidenciar interpretaciones divergentes o problemáticas recurrentes. Es decir, de esta forma va a ser posible identificar problemas a partir de la práctica profesional mediante la observación de situaciones reales en tribunales, o en su caso, particularmente durante el desarrollo, por ejemplo, de un juicio. Es decir, de esta forma la doctrina jurídica y los estudios académicos van a permitir como tal detectar temas poco explorados o debates relevantes dentro del ámbito del derecho. De esta forma es que una vez que identificamos un problema general, va a resultar como tal y puede necesario empezar a delimitar para, de cierta forma, convertirlo en un objeto de estudio en específico y viable. Es decir, al final del día, perdón, dentro del contexto de los juicios orales, la delimitación implica y va a implicar definir como tal lo que es el ámbito en el que se desarrolla dicha investigación, como por ejemplo, el tipo de procedimiento, la etapa procesal o el tipo de delito, por ejemplo. Por esa razón, al final del día, también es fundamental e importante establecer los límites temporales y espaciales como tal, así como identificar a los actores involucrados, tales como, por ejemplo, jueces, fiscales, defensores o incluso también la víctima. De esta forma, empezamos a delimitar lo que es el problema, lo cual nos va a permitir enfocar la investigación en un aspecto más concreto, evitando que el estudio resulte demasiado amplio o difícil de abordar. Es decir, de esta forma podemos decir que la adecuada formulación del problema de investigación va a resultar y es esencial para el éxito de cualquier estudio jurídico. ¿Por qué? Porque de esta forma un problema correctamente planteado va a permitir establecer objetivos tanto claros, así como también seleccionar métodos apropiados y por ende orientados, de cierta forma también orientando la recopilación de información de manera más precisa. Pero bueno, hasta aquí sería esta cápsula. Hasta aquí, a grandes rasgos, sería justamente lo que es la identificación de los problemas de investigación en el derecho y no solamente en el derecho, también en los juicios orales y justamente cómo es que se desarrolla y cómo se relaciona en el diseño de estudios jurídicos, tanto exploratorios, descriptivos y explicativos, y cuál es su importancia justamente al momento que se relaciona con lo que es una investigación jurídica y su metodología como tal. Pero bueno, hasta aquí sería esta cápsula.
muchas gracias por su atención. Ya posteriormente en las próximas cápsulas empezaremos a abordar justamente estos temas más a detalle y precisión. Pero bueno, todos los temas los abordaremos ya en las próximas cápsulas. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego.